la puerta del garaje estaba abierta. Ahí supe que el auto de Julián no estaba. 20 años de sus manos en ese motor se habían ido en una noche. Me quedé quieta en la cocina, el café enfriándose entre los dedos, mirando por la ventana como si el hueco pudiera llenarse solo con mirarlo. Julián jamás dejaba el portón levantado. 43 años juntos y nunca, ni una vez. Antes de seguir, contame desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal Historias de Luisa. Estamos armando una comunidad de gente que sabe que los mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Y si te gusta, deja tu like. Ayuda muchísimo a que estas historias lleguen más lejos. Abrí la puerta del patio. Aire de otoño, tibio y húmedo. A Rosario le cae así la estación. Olor a tierra, a hojas, a lluvia que amenaza sin decidirse. Crucé en pantuflas hasta el garaje. El piso de cemento estaba frío y en el centro la mancha de aceite de siempre parecía reírse de mí, igual de oscura, pero sin el Impala encima. El banco de trabajo seguía como lo dejó Julián. Herramientas colgadas con siluetas marcadas al fibrón. La caja roja cerrada. El cuaderno de taller abierto en una página escrita con su letra chiquita y prolija. Toqué el borde con la yema de los dedos, como si pudiera volverlo. Escuché motor en la calle. Un BMW negro dobló desde Pellegrini hacia mi vereda. Eduardo estacionó torcido, como apurado. Bajó sin mirarme. 38 años y todavía se encorva cuando sabe que hizo algo mal. Del lado del acompañante bajó Camila con anteojos grandes, el pelo lacio perfecto, ropa que dice «soy alguien» antes que su boca. Se pararon a medio metro, los dos, como si la distancia pudiera protegerlos de lo que venía. «Mamá», dijo Eduardo, «tenemos...» Como enfermera, aprendí a respirar cuando te tiran noticias que golpean. Por la nariz, contar hasta 4, largar por la boca. Lo hice. Igual sentí el zumbido en las sienes. ¿Cuándo? Ayer. Vos estabas en el súper. Conseguí buen precio. Agregó rápido. $25,000. Para el viaje de Camila. Es importante para sus contactos en París. Camila dio medio paso adelante. Apoyó la mano en el antebrazo de mi hijo como quien pone bandera en territorio conquistado. Luisa, no lo usabas. Era una lástima tenerlo parado. Eduardo tiene que pensar en nuestro proyecto. Ese auto era de tu padre. Dije sin subir la voz. Y el proyecto de tu padre era que se quedara en la familia. Papá ya no está. Soltó Eduardo cortante, como si así evitaran caérsele las palabras. Vos ni siquiera lo manejabas. La sonrisa de Camila era perfecta. No le llegaba a los ojos. Vamos a mandarte fotos de París. Te va a encantar. Museos, arquitectura. Muy romántico. La crueldad de lo casual, de lo obvio. Romántico. Con mi marido muerto hace 8 meses. Esto es entre mi hijo y yo, dije. Soy su esposa, contestó ella, dulce de azúcar artificial. Lo de ustedes es de los dos. Eduardo se movió incómodo. Miró su reloj. Tenemos que irnos. Hay que terminar de armar las valijas. La vi llevarse a mi hijo del brazo. Subieron al auto. La ventanilla de Camila bajó apenas. Cuídate, Luisa. A la vuelta te contamos. El BMW se perdió por la esquina. Me quedé de pie frente a la mancha, sosteniendo el cuaderno de taller contra el pecho. Leí la última entrada. Casi listo.
20 años en esta belleza. El año que viene la saco a la ruta con Luisa. Va a aprender a manejarla como Dios manda. Sentí el olor del jabón naranja. ¿Luisa Fernández? Habla Ernesto, de Ernesto Clásicos en la zona industrial. Tengo el Impala de Julián. Me enderecé en la silla. ¿Cómo dijo? Su hijo lo trajo el miércoles. Necesito que venga hoy, por favor. Julián me dejó algo para usted. Me hizo prometer que si pasaba lo que pasó, la iba a llamar. La voz le temblaba. Lo imaginé. 60 y tantos, camisa remangada, manos de taller. Un hombre que conoció a mi marido desde otro lado, del que yo no sabía. ¿Dónde está? Oroño al fondo, casi circunvalación, galpón blanco con letras rojas. Si puede, venga ahora. Es importante. Anoté la dirección en el sobre de una factura vieja. Me puse un jean, un buzo, atesé el pelo con una gomita. Agarré las llaves, la billetera, el cuaderno de Julián. Miré una vez más el garaje vacío. Cerré, salí. El taller de Ernesto Clásicos estaba al final de una calle de galpones de chapa y olor a aceite quemado. En la entrada, 3 autos antiguos brillaban bajo el sol de media mañana. Uno de ellos, vino oscuro, impecable, me hizo detener la respiración. El Chevrolet Impala de Julián. Mi corazón se aceleró. Cada línea, cada reflejo, cada centímetro de ese auto era Julián todavía respirando entre las cosas. Un hombre de pelo gris, bigote fino y camisa de jean me esperaba en la puerta. ¿Luisa Fernández? Preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Soy Ernesto. Le estreché la mano. Sentí la aspereza de los años de taller, sus ojos húmedos. Gracias por venir. Hizo una pausa. Su marido me cambió la vida. Nos quedamos en silencio un momento. El zumbido de una lijadora, lejos. Hace más de 20 años, continuó, yo era un tipo al borde del desastre. Un préstamo rechazado y por eso lo que tengo que mostrarle. No puedo quedármelo. Caminamos hasta el Impala. El olor me golpeó. Cuero, metal caliente, jabón de mecánico. Me temblaron las manos. Lo restauró pieza por pieza, dijo Ernesto. Nunca vi un trabajo tan obsesivo. Hace 2 años, vino y me pidió un favor extraño. Lo miré. ¿Qué favor? Instalar un compartimiento oculto, detrás del tablero. No quise preguntar. Me dijo, si un día Luisa viene, enséñale cómo abrirlo. Nadie más. El aire se me cortó. ¿Usted lo abrió? No. Juré no hacerlo. Pero hoy se encogió de hombros. Creo que es momento. Abrió la puerta del conductor. El asiento de cuero crujió, familiar. Me indicó el tablero. Presione acá y tire de este borde. Hice lo que dijo. El panel se movió, revelando un espacio oscuro. Dentro, un sobre manila, un sobre pequeño cerrado y una cajita de madera con una llave. Ernesto dio un paso atrás. Lo dejó sola y se fue al fondo del taller. Saqué el sobre pequeño primero. Tenía mi nombre, Luisa, en la letra de Julián. Lo abrí. La voz de mi marido pareció salir de la hoja. Luisa, si estás leyendo esto, ya no estoy. Perdón por no contarte en vida, pero necesitaba protegerte. Desde hace 1 año y medio estoy investigando a Camila. No es quien dice ser. Encontré 2 matrimonios anteriores bajo otros nombres. Ambos hombres perdieron todo después de que ella convenciera a sus hijos de vender sus casas y bienes familiares. En la carpeta hay fotos,
documentos y contactos. No sé si llegaré a probarlo, pero quiero que vos tengas lo que yo descubrí. Te va a querer convencer de vender la casa, de que necesitas cuidados. Es su patrón. No confíes. Ernesto sabe qué hacer con este auto. Confía en él. En la cajita está la llave de la caja. Las manos me temblaban, pero el fuego dentro era distinto al de la rabia. Era una lucidez nueva, dolorosa, como si Julián me hablara desde el silencio. Abrí el sobre Manila. Dentro, una pila de papeles y fotos. En la primera, Camila, vestida de novia al lado de un hombre mayor. Otro rostro, otro país. Santiago, Chile, 2017. Otra foto, ella misma, distinto peinado, otro vestido. Guadalajara, 2019. Certificados de matrimonio falsos, recortes de diarios. Hombre denuncia estafa tras desaparición de su esposa. Viuda falsa se lleva fortuna familiar. Notas de puño y letra de Julián, precisas, con fechas y observaciones. Camila preguntó otra vez sobre la escritura de la casa. Finge interés por mi salud. Patrón repetido. Cerré los ojos. Sentí la mezcla de tristeza y alivio. Julián había visto lo que yo no. Ernesto regresó despacio con una mirada contenida. ¿Encontró lo que buscaba? Encontré lo que necesitaba. Respondí. Y ahora sé que tengo que terminar lo que él empezó. Ernesto asintió. Le prometí a Julián que, si llegaba este día, la ayudaría. No sé en qué, pero no está sola. Guardé los sobres y la cajita en mi bolso. Antes de irme, pasé la mano por el capó del Impala. Frío, sólido, viviente. Gracias, Ernesto. No me dé las gracias a mí. Déselas a él, dijo. Él sigue arreglando las cosas, incluso desde donde esté. Subí al auto, pero no lo arranqué. Miré el volante, la palanca, los asientos. Todo respiraba Julián. Sentí el impulso de llorar, pero me contuve. Y Julián me había dejado el mapa para seguirla. El sobre Manila pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en mi vida. Lo apoyé sobre la mesa del comedor, junto al cuaderno de Julián. El reloj marcaba las 6 de la tarde, y la casa estaba llena de ese silencio espeso que solo dejan los secretos. Afuera, el cielo de Rosario se teñía de naranja, pero adentro parecía no haber aire. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había 3 carpetas numeradas a mano. 1. Pruebas. 2. Víctimas. 3. Seguimiento. En la primera, documentos impresos. Copias de actas de matrimonio, extractos bancarios, recibos falsificados y un archivo que me hizo detener la respiración. Camila González, alias Ana Torres, Clara Rivas. Cada hoja llevaba las anotaciones de Julián al margen, su letra prolija, su calma metódica, la misma que usaba cuando ajustaba una bujía o medía la presión de mis pacientes cuando yo aún trabajaba en el hospital. Mismo patrón, seducción, matrimonio rápido, manipulación del hijo. Luego, venta de la casa de los padres.
Desaparición. Tragué saliva. La segunda carpeta, víctimas, era aún peor. 2 historias completas, con fotos y direcciones. El primero, Hernán Muñoz, Córdoba, 2016. Viudo, con una madre de 82 años, casado con Ana Torres. 2 meses después, la madre fue internada en un geriátrico, la casa vendida, el dinero transferido a una cuenta compartida. 3 semanas más tarde, la esposa desapareció. El segundo, Esteban Rivas, Valparaíso, 2019. Historia idéntica. La mujer, esta vez Clara, lo convenció de vender el taller familiar por su salud mental. Desapareció con los fondos el mismo día en que se firmó. Sospecho intento de repetir esquema con Luisa. Más abajo, una línea escrita con letra temblorosa. Si no llego a terminar esto, confía en Ernesto. Él sabrá cuándo actuar. Apoyé la cabeza entre las manos. Las lágrimas llegaron, pero no eran las del dolor de antes. Eran las de entender, las de juntar piezas que no quería ver. Julián no se había alejado de mí en sus últimos meses por tristeza o por cansancio. Se había alejado para protegernos. Lo había hecho solo, y yo lo había creído distante, incluso frío. Ahora lo entendía. Me levanté, guardé todo en una bolsa de tela y busqué la cajita de madera. Dentro, la llave del banco. Brillaba como una promesa. El papel dentro de la tapa decía: Banco Nación, caja 512, confidencial. Esa sería mi siguiente parada. Al día siguiente, crucé el centro en colectivo. Las calles estaban llenas de autos, vendedores ambulantes, el ruido normal de la ciudad, pero mi mente iba en otro ritmo, como si caminara dentro de una película que solo yo veía. En la sucursal del banco pedí hablar con el gerente. Mostré mi DNI y la llave. Caja 512, por favor. La mujer que me atendió, pelo corto, lentes finos, gesto amable, me acompañó hasta la bóveda. El sonido del metal al girar la cerradura me recorrió el cuerpo. Dentro, un único sobre. No pesado, pero grueso. Lo abrí. Había un conjunto de certificados de acciones de una empresa llamada Tecnosur S.A., fechados en 1995. También una carta. El papel era el mismo que Julián usaba para anotar sus planos del auto. Luisa, esto es para vos. Compré estas acciones hace 30 años, como favor a un paciente que soñaba con fabricar instrumental médico local. Pensé que era un gesto sin importancia. Hoy valen millones. Su expresión cambió. Señora Fernández, esto vale más de lo que imagina. Tecló rápido. Al valor de hoy serían aproximadamente 70 millones de pesos argentinos. Me quedé muda. 70 millones. Una cifra imposible para una enfermera jubilada. Julián había pensado en todo. En la traición, en el dinero, en mi seguridad, en mi libertad. Salí del banco con el sobre apretado contra el pecho. El aire olía a nafta y a hojas secas. Por primera vez en meses, respiré sin culpa. Esa noche llamé a Ernesto. «Necesito su ayuda», le dije. «Lo que necesite, Luisa. Quiero terminar lo que Julián empezó, pero no sé por dónde». «Yo sí», respondió. «Julián me habló de un viejo amigo suyo, un investigador privado.
dijo que si pasaba algo, lo contactara. A la mañana siguiente, Ernesto me presentó a Pedro Colman, un hombre de unos 50, pelo entrecano, ojos que miraban como si leyeran más de lo que decías. Nos encontramos en un bar frente al hospital provincial. Julián era un tipo noble, empezó. Cuando me enteré de su muerte, supe que esto iba a pasar. Me pidió estar atento y me alegra que haya llegado el momento de actuar. Extendió una carpeta delgada. Estuve siguiendo a Camila desde antes de que se fueran a París. Mire esto. Eran capturas de pantalla de foros de Internet, registros de compras, mensajes con nombres falsos. Ana T. preguntaba, ¿cómo convencer a un familiar mayor de que ya no puede vivir solo? Clara R. respondía a otro usuario, a veces lo mejor es hablar de seguridad y salud. Les asusta estar solos. Pedro me miró en silencio. Todo indica que planea lo mismo con usted, Luisa. Ya sembró la idea de que está cansada, de que olvida cosas, de que la casa le queda grande. Pasó otra hoja. Su hijo tiene deudas con tarjetas que no pidió. Pero cuando vuelva de París, va a empezar la fase final. Pedro cerró la carpeta. Si queremos atraparla, hay que dejarla actuar y grabar cada paso. Miré por la ventana del bar. La vida seguía como si nada. Los colectivos pasaban. La gente caminaba apurada. Nadie imaginaba que, en ese momento, una mujer planeaba destruir a su familia. Julián me había dejado las armas. Yo solo tenía que aprender a usarlas. Camila y Eduardo volvieron de París un martes por la tarde. Los vi llegar desde la ventana del comedor. El taxi amarillo frenó frente a la casa y ellos bajaron riendo, cargados de bolsas con logos franceses. Eduardo parecía cansado, demacrado, con ojeras que ni el viaje ni el amor podían disimular. Camila, en cambio, irradiaba triunfo. Traía esa sonrisa controlada que conocía bien, la de quien cree tener todo bajo su dominio. Yo los había invitado a cenar, fingiendo inocencia. En la mesa, un guiso de lentejas como los que preparaba Julián, pan casero, vino tinto. El aroma llenaba la casa, y por un instante quise creer que todo era normal, que solo venían a contarme sobre museos y paseos. Pero sabía que detrás de cada palabra suya habría cálculo. «Mamá», dijo Eduardo al entrar, abrazándome apenas, «te traje algo». Me entregó una cajita de madera con la Torre Eiffel tallada. Sonreí. «Gracias, hijo». Le acaricié la mejilla. «¿Estás flaco?» El viaje fue intenso», respondió. Camila se acercó y me besó en ambas mejillas. Olía a perfume caro y a promesas rotas. «Luisa, París es una maravilla. Tenés que ir. Te haría bien». La miré sin contestar. La invité a pasar. Se sentó en la cabecera. «Esta casa es enorme. ¿No te resulta un poco pesada?» Eduardo levantó la mirada del plato, incómodo. «Camila, no, amor, digo no más», sonrió. «Me preocupa. Escaleras, el jardín, es mucho trabajo». «Me las arreglo bien», dije despacio, sosteniéndole la mirada. «Esta es mi casa. Julián la construyó con sus manos».
Claro, asintió con una dulzura tan falsa que dolía. Pero a veces hay que soltar. A tu edad, la independencia puede volverse peligrosa. Eduardo suspiró apretando el tenedor. Mamá, solo queremos que estés segura. Queremos. No quiero. El plural fue un puñal. Asentí sin discutir. Agradezco la preocupación, pero por ahora no necesito ayuda. Camila fingió sorpresa, como si no entendiera por qué yo no aceptaba su cuidado. Bueno, solo pensalo. Hay lugares hermosos, residencias modernas, con enfermeros y actividades. Podrías tener compañía. Residencias modernas. Julián lo había escrito igual en sus notas. Siempre menciona lugares con atención médica. Patrón, convencer de incapacidad. Le serví más vino. Quizás más adelante, mentí. El resto de la cena transcurrió con silencios espaciados. El tintinear de los cubiertos y la voz de Camila llenando los huecos con anécdotas de lujo, hoteles, perfumes, cenas en barcos. Cada palabra era una pincelada más de su personaje. Eduardo la miraba con devoción, y por un segundo sentí lástima por él, no por lo que había hecho, sino por lo que aún no sabía. Después del postre, Camila se levantó. ¿Puedo usar el baño? Abajo, al lado de la escalera, le dije. Pero pasaron 10 minutos y el baño seguía vacío. Algo en mi estómago se tensó. ¡Qué distraída! Le señalé la escalera. Bajamos en silencio. Eduardo miraba televisión en la sala, ajeno. Camila retomó su papel enseguida, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Tu mamá tiene una casa preciosa», dijo sin mirarme. «De verdad». Me limité a sonreír. Ya había hecho su primer reconocimiento del terreno. La próxima vez vendría por los documentos. Cuando se fueron, limpié la mesa lentamente. Fui al escritorio de Julián y revisé el cajón donde guardaba las escrituras y los papeles del banco. Todo seguía en su lugar. Cerré con llave. Después me senté frente a la libreta que había empezado 2 noches atrás. Escribí con calma, letra firme. Camila revisó la oficina. Mintió sobre perderse. Intentó evaluar la distribución del piso. Mismo patrón que los casos de Córdoba y Valparaíso. No mostrar sospecha. Continuar observando. Cerré la libreta. Respiré hondo. Por primera vez en meses no me sentí vieja. Me sentí lista. 3 días después, Pedro Colman me llamó. ¿La visitaron?, preguntó. Sí. Hizo su primer movimiento. Perfecto, respondió. Ahora, deje que avance. Ella misma va a construir su trampa. Colgué y miré por la ventana. El jardín estaba cubierto de hojas secas. Pensé en Julián, en su risa cuando soplaba las hojas con el compresor y terminaba cubierto de polvo. Lo importante, decía, es no rendirse a la mugre ni a la tristeza. Sonreí sola. Él había dejado las piezas. Yo estaba aprendiendo a moverlas. El sábado siguiente amaneció gris, con esa llovizna fina que en Rosario parece quedarse flotando en el aire.
Pasé la mañana revisando las notas. Le preparé café, como hacía cuando era chico, con azúcar de más. Se sentó frente a mí, moviendo la taza sin probarla. Mamá, lo que dijiste el otro día sobre Camila, su tono era contenido, pero sus dedos temblaban. No podés seguir resentida por lo del auto. Ella no quiso hacerte daño. Lo miré en silencio. No valía la pena discutir emociones cuando lo que tenía eran hechos. Fui a buscar la carpeta del sobre Manila. No estoy resentida, Eduardo. Estoy informada. Puse los papeles sobre la mesa, uno encima del otro. Fotos, certificados, nombres. Tu padre no se equivocaba. Camila no es quien dice ser. Mira, él palideció al ver las imágenes. ¿Qué es esto? Registros, documentos, pruebas. Tu padre los reunió durante 1 año y medio. Ella se llama Camila González, pero también fue Ana Torres, Clara Rivas. Se casó 2 veces antes de vos. Los 2 hombres perdieron a sus padres y sus casas después de conocerla. Eduardo empujó los papeles como si quemaran. No, esto no puede ser verdad. Papá estaba enfermo al final. Veía cosas. Su voz se quebró. Ella no haría algo así. No estaba enfermo, dije despacio. Estaba asustado por vos. Quería protegerte. Saqué la carta de Julián, la última que había escrito. Se la puse en las manos. Léela. Eduardo la sostuvo, dudando. Leyó las primeras líneas y levantó la vista. Camila va a intentar convencerte de que tu madre necesita vender la casa. Sí, asentí. Ya empezó con eso. Él se levantó bruscamente, empujando la silla. Esto es una locura. No sé por qué estás haciendo esto. Porque la verdad duele menos que la ruina, hijo. ¡No!, gritó. No puedo escuchar más. Lo seguí hasta la puerta. La lluvia lo envolvió al cruzar la vereda. Esa noche no dormí. Escuché la lluvia golpear los ventanales, el eco de los pasos de Julián en mi memoria. Me senté en la cocina con una taza de té frío, esperando. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Luisa. La voz de Pedro era grave. Eduardo acaba de contactarme. Dice que habló con ambos hombres, que necesita verte. El corazón me dio un vuelco. ¿Está bien? En shock, pero sí, voy para allá. A los 20 minutos los 3 estábamos en mi cocina. Eduardo tenía la mirada vacía, las manos apretadas sobre la mesa. Los llamé, dijo apenas, a los 2. Y todo es igual, misma historia, misma mujer, distintos nombres. Se le quebró la voz. Me casé con una criminal. Pedro asintió despacio. No sos el primero, pero podés ser el último. Todavía hay tiempo. La enfrenté. Continuó Eduardo casi sin aire. Le pregunté por su familia, su nombre real. Dijo que no tenía que explicarme nada, que yo era un ingrato. Cuando le pedí las cuentas, se enfureció. Empacó una valija y se fue. Dijo que no pensaba volver. Pedro abrió su cuaderno. ¿Tomó algo? Sí. Retiró dinero de nuestras cuentas conjuntas, no sé cuánto. Pedro tecleó en su celular con movimientos rápidos. Ya lo estoy rastreando. Hizo una pausa. Está retirando efectivo en cajeros de la terminal. Me cubrí la boca con la mano. ¿Va a escapar? Sí, y lo va a intentar hoy mismo.
Pedro levantó la vista, decidido. «Vamos a necesitar tu declaración, Eduardo. Y rápido. Con eso la policía puede detenerla antes de que salga del país». Mi hijo me miró. Sus ojos, por primera vez, tenían la mirada de Julián, mezcla de miedo y determinación. «Vamos, hagamos lo que haya que hacer». Nos escondimos detrás de una columna. La vi entonces. Camila, con su abrigo blanco, las gafas oscuras, 2 valijas grandes. Caminaba erguida, impecable, como si fuera a desfilar, no a huir. El policía se acercó. «Señora González, ¿podría acompañarnos?» Ella giró. La sonrisa se borró en un segundo. «No sé de qué me hablan. Mi nombre es Camila Fernández». El agente le mostró una carpeta. «Tenemos una orden de arresto por fraude y robo en 3 países». Intentó correr. Tiró las valijas, los tacones resonaron sobre el suelo. No llegó lejos. Otro agente la bloqueó. Cayó de rodillas, gritando: «¡No hice nada! ¡Es una mentira!». El aeropuerto se llenó de murmullos, cámaras de celular, curiosos. La esposaron mientras seguía insultando. Y entonces nos vio. A Eduardo, a mí, a Pedro. Su rostro cambió, primero sorpresa, luego puro odio. «¡Vos!», le gritó a mi hijo. «¡Cobarde! Te arruiné la vida y todavía me delatás». Dio un paso hacia adelante. Los policías la sujetaron. «¿Y vos, vieja metida?», escupió. «Creí que ibas a morirte sola. Pero no, tenías que joderlo todo». No respondí. Solo la miré. Por dentro, la tristeza pesaba más que la rabia. Los agentes la arrastraron hasta una puerta lateral. El eco de sus gritos quedó flotando. Eduardo se dejó caer en una silla. «Papá tenía razón», susurró, «todo el tiempo». Le tomé la mano. «Y vos hiciste lo correcto. Eso es lo que importa». Pedro se acercó. A veces lo escuchaba llorar en la noche. No lo interrumpí. Aprendí, en años de enfermería, que el llanto también cura. Los noticieros mencionaron brevemente la noticia. Detienen a mujer por fraude y robo en serie. Su identidad real, una incógnita. Yo ya sabía más que ellos. Se llamaba Lucía Vega, según los registros que encontró Pedro. Nacida en Uruguay, con una cadena de estafas en 3 países. Su condena sería larga, pero nada de eso me alegraba. Julián había muerto con el peso de esa verdad encima, y yo, con la tarea de limpiar lo que él no pudo. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché un motor fuerte afuera. Miré por la ventana y el corazón me dio un vuelco. En la vereda, brillando bajo el sol, estaba el Impala. Pintura Burdeos, impecable. Don Ernesto bajó del asiento del conductor con su sonrisa de siempre. «Lo traje a casa, Luisa», me dijo, sosteniendo las llaves. «Donde pertenece». Salí al jardín, todavía con las manos húmedas. Eduardo apareció detrás de mí, con los ojos muy abiertos. «¿Es en serio?», preguntó, sin respirar. Ernesto asintió. «Tu padre me pidió que lo cuidara hasta que llegara el momento. Ese momento es hoy». Le devolví la mirada. «Pero vos lo compraste, le pagaste a Eduardo».
Y no me arrepiento, sonrió. Pero este auto nunca fue mío. Julián lo hizo para su familia. Para vos, Luisa. Para él. Para este chico. Le temblaban los labios al hablar. Le extendió las llaves a mi hijo. Eduardo dio un paso atrás. No puedo aceptarlas, dijo con voz quebrada. Yo vendí el auto por un viaje que destruyó nuestras vidas. Ernesto le puso la mano en el hombro. Y aprendiste. Eso vale más que cualquier coche. Por primera vez en meses, Eduardo lloró sin esconderse. Lo abracé. Sentí su cuerpo hundirse en el mío como cuando era niño. Tu padre estaría orgulloso, le susurré. De vos, Julián sabía lo que hacía al confiarte esto. Ayudamos a Ernesto a guardar el auto en el garaje. La puerta se levantó y el olor a aceite, cuero y polvo me golpeó con una ternura insoportable. El lugar volvía a tener vida. El Impala encajó justo en la mancha de aceite que lo había esperado durante meses. El sonido del motor al apagarse fue un cierre, un suspiro. Ernesto se quitó la gorra. Misión cumplida, sonrió. Me alegra haber conocido a tu marido. Tenía razón. Las cosas buenas tardan, pero llegan. Nos quedamos tomando café en la cocina. Hablamos de Julián, de cómo se pasaba horas lijando piezas, de cómo sonreía cuando algo encajaba justo. Después, Ernesto se fue, dejándonos el silencio bueno, el que no pesa. Al día siguiente, Eduardo se levantó temprano. Cuando bajé, ya estaba en el garaje, sentado en el banquito de su padre, con el cuaderno de notas abierto. Encontré esto, me dijo, señalando una página amarillenta. Enseñarle a Eduardo a cambiar el aceite. Tiene manos torpes, pero corazón firme. Algún día va a entender que el amor también se aprende con paciencia. Las lágrimas le cayeron sin que intentara esconderlas. No recuerdo ese día, mamá. Él sí, le respondí. Nos quedamos ahí, en silencio. Eduardo respiró hondo. Quiero aprender. Quiero cuidar esto como él quería. Entonces empecemos, dije. Le mostré cómo revisar el nivel del aceite, cómo ajustar las bujías, cómo escuchar el motor. El ruido llenó el aire y por un momento sentí que Julián estaba entre nosotros, guiando cada gesto. Eduardo se movía con una mezcla de torpeza y respeto. La justicia confirmó la sentencia de Lucía, o Camila, o como fuera. 15 años de prisión. Pedro vino a contarnos la noticia. Eduardo lo escuchó en silencio. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora a vivir, respondió Pedro cerrando la carpeta. Tu padre y tu madre ya hicieron lo más difícil. Cuando se fue, nos quedamos mirando el Impala a través de la ventana. Papá estaría feliz, dijo Eduardo. Papá está feliz, le respondí. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas, iluminando el garaje. Fui hasta la estantería y tomé las llaves. Es hora de que lo conduzcas. ¿Yo? Abrió los ojos. ¿Manejando el Impala? Tu padre lo construyó para eso, no para que se quede quieto. Subimos al auto. El cuero frío, el volante gastado por las manos de Julián. Giré la llave y el motor rugió, grave, como si despertara de un sueño largo. Eduardo cerró los ojos y sonrió.
Suena igual que antes. Igual que siempre, dije y puse primera. Salimos despacio del garaje. La calle estaba tranquila, el cielo de Rosario limpio. Condujimos por el barrio, las ventanas abiertas, el viento jugando con nuestras risas. Sentí algo dentro de mí aflojarse, una paz que no había sentido desde que Julián murió. Al volver, estacioné el Impala en su lugar, apagué el motor y quedamos en silencio, escuchando el eco del mundo afuera. Eduardo me miró. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte, por salvarme. Le acaricié la cara. Eso hizo tu padre también. Yo solo seguí su camino. Salimos del auto. El sol comenzaba a caer. Me di vuelta una última vez antes de cerrar el portón. El Impala brillaba en la penumbra, sereno. Julián estaba allí, en cada herramienta, en cada nota del cuaderno, en el aire mismo. Y su promesa, te sigo cuidando. La casa volvió a tener vida, sí. El olor a pan por las mañanas, la radio encendida, el motor del auto rugiendo cada domingo. Pero en los rincones persistía algo, un eco, el eco de todo lo que habíamos perdido. Eduardo empezó terapia en el centro comunitario de la ciudad. Volvía cansado, pero más liviano. Ya no evitaba hablar de Camila, o Lucía, o como fuera. A veces, mientras limpiábamos el garaje, me contaba pedazos de sus sesiones. El psicólogo dice que no tengo que odiarla. Me dijo una tarde que el odio es otra forma de seguir atado. Tiene razón, respondí, ajustando una tuerca. Pero perdonar no es olvidar. No quiero olvidarla, dijo él. Quiero que deje de doler. El sonido del metal contra metal llenó el silencio. El olor a grasa y a tiempo nos rodeaba. Por primera vez, comprendí que esa era nuestra herencia. No el auto, no el dinero, sino la capacidad de reparar, de tomar algo roto y devolverle el pulso. Una mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro había un breve documento judicial. La condena de Lucía Vega. 14 años de prisión efectiva. Fraude, falsificación de identidad, robo agravado. Leí cada línea con una mezcla de alivio y tristeza. Julián habría querido justicia, pero nunca venganza. Su última nota escrita a mano resonó en mi cabeza. Proteger no es castigar, Luisa. Es evitar que el daño se repita. Pegué el sobre en la pared del taller, junto a una foto vieja de Julián con el Impala, ambos cubiertos de polvo y sonrisas. Ese era el verdadero final, el cierre, el círculo que por fin se unía. Una tarde de domingo, Eduardo, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Porque sé que aprendiste, le sonreí. Y porque él te perdonó mucho antes de que hicieras nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ojalá pudiera decírselo. Podés, le dije. Cada vez que arregles algo, cada vez que hagas algo bien, se lo estás diciendo. Esa noche, mientras cenábamos, la radio del comedor, la vieja Philips que Julián había reparado 1000 veces, soltó una melodía suave. Soda Estéreo, de música ligera. Eduardo levantó la vista.
Era su canción favorita, ¿no? Asentí. Siempre decía que el rock argentino sonaba mejor cuando uno lo escuchaba trabajando. Nos reímos los dos. Después de tanto tiempo, reír sin culpa se sintió raro, pero hermoso. En abril, Pedro Colman vino a despedirse. Me jubilo, anunció. Demasiados años siguiendo mentiras. Gracias por todo, le dije. No me agradezcas, respondió. Vos hiciste lo que yo solo podía planear. Y Julián hizo una pausa. Julián me enseñó más sobre la verdad que muchos jueces. Me entregó una carpeta fina. Esto es para vos. Todos los documentos del caso. Cerrado oficialmente. ¿Y Eduardo? Preguntó él antes de irse. Curándose, dije. A su manera. El otoño se instaló sin pedir permiso. Las hojas cubrieron el patio. Los días se acortaron. El impala dormía bajo una funda gris, pero cada tanto lo despertábamos. Salir a la ruta, los dos, con el viento en la cara, se volvió nuestra terapia. No hablábamos mucho. No hacía falta. Un domingo, estacionamos frente al río Paraná. El sol bajaba despacio, dorando el agua. Eduardo apagó el motor y se quedó mirando el horizonte. ¿Sabes? Dijo. A veces pienso que papá nos está mirando desde ahí, desde el reflejo del río. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno de Julián una vez más. En la última página había una frase que nunca había notado. Cuando el motor vuelva a encender, no mires atrás. El camino está adelante. Cerré el cuaderno con cuidado, apagué la luz y me acosté. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin sueños. No porque no los tuviera, sino porque ya los estaba viviendo. El invierno llegó de golpe. Rosario amanecía envuelta en neblina, con el olor a río y pan tostado flotando en el aire. Eduardo empezó a trabajar en un pequeño taller mecánico del barrio, ayudando a Ernesto algunos días. Le gustaba. Venía a casa con las manos manchadas de grasa y una sonrisa cansada, de esas que dicen, hice algo que vale la pena. Papá estaría orgulloso, le dije una noche mientras cenábamos. No sé, contestó. A veces pienso que lo decepcioné demasiado. Los errores no definen a las personas, hijo. Lo que hacen después, sí. Él bajó la mirada moviendo la cuchara en el guiso. Nunca te pregunté, ¿por qué no me dijiste nada antes cuando sospechabas de Camila? Porque tu padre me pidió paciencia. Suspiré. Dijo que si te lo decía yo, te iba a parecer una pelea de celos. Y tenía razón. Sí. Sonrió triste. Siempre la tenía. Una tarde fría de julio llegó una carta con sello judicial. Venía del penal de Seiza. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, una hoja escrita con letra apretada. Luisa. No sé si alguna vez vas a leer esto, pero necesito escribirlo. No espero perdón. Ni de vos, ni de tu hijo. Pasé toda mi vida creyendo que podía controlar a la gente, pero nadie me había mirado como Julián te miraba a vos. Hasta esto hubiera perdonado él. Pensé, tenía un alma demasiado grande. En septiembre, Ernesto me propuso algo. Luisa, ¿y si hacemos una exposición? Dijo mientras ajustaba una válvula del Impala. Autos clásicos, historias de vida. Puedo poner el tuyo como pieza central.
El Impala de Julián. Sonreí. No creo que a Julián le gustaría tanto protagonismo. Bah, rió. El tipo amaba el detalle y las buenas historias. La exposición se organizó en el galpón de Ernesto. Llegó más gente de la que esperábamos. Familias, coleccionistas, curiosos. Algunos conocían a Julián, otros solo habían oído hablar del mecánico que fabricó su propio legado. Eduardo habló unos minutos. Sus palabras fueron simples, sinceras. Mi viejo me enseñó que un motor no se repara con fuerza, sino con paciencia, y que las personas también funcionan así. Aplaudieron, algunos lloraron, yo también. Esa noche, después del evento, Ernesto se quedó ayudándome a cerrar el galpón. ¿Sabes, Luisa?, dijo mientras apagaba las luces. Cuando Julián me habló de vos, me dijo algo que nunca olvidé. Luisa no solo cura cuerpos, cura lo que la gente no se anima a decir. Me quedé callada. No había palabras que alcanzaran. Salí al patio, miré el cielo limpio de primavera. El aire olía a jazmín y a pasado. Pensé en todo lo que había vivido desde aquella mañana del garaje abierto. La pérdida, la traición, el miedo, la verdad, la reparación. Y sentí algo nuevo, ligereza. Un domingo, Eduardo me invitó a dar una vuelta en el Impala. «Esta vez manejo yo», dijo, sonriendo. «Veremos si aprendiste», bromeé. El motor rugió como si reconociera la voz de su dueño. Salimos por la costanera, el viento despeinándonos, la música de Charly García sonando en la radio vieja. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A donde empiece el camino», respondió. Manejaba. Pasamos por los viejos bares del puerto, por el hospital donde trabajé tantos años, por la esquina donde nos conocimos con su padre una noche de lluvia. Eduardo me miró de reojo. ¿Te acordás de esa historia que contaba siempre? Que papá te pidió fuego y vos no fumabas. Reí. Y le dije, si querés fuego, te vas a tener que quedar cerca. Y se quedó, dijo él. El silencio que siguió fue tibio, como una manta vieja. Al volver, el cielo empezaba a oscurecer. Estacionamos frente a casa. «Gracias, mamá», me dijo Eduardo apagando el motor. «¿Por qué?» «Por todo. Por haberme enseñado a mirar las cosas hasta el final». Le acaricié el pelo, igual que cuando era chico. «No me des las gracias, hijo. Agradecele a la vida. Nos dio una segunda oportunidad». Se bajó del auto y me abrió la puerta. «Ahora te toca a vos manejar», sonrió, «como papá quería». Lo hice. Giré la llave, el motor encendió suave. Conduje unos metros. El aire tenía ese olor de las noches claras, mezcla de nafta, jazmín y destino. En el espejo retrovisor, el rostro de Julián se dibujó un instante, reflejado en la luz de la calle. No fue un espejismo, fue una despedida. Al llegar al garaje, apagué el motor y cerré los ojos. El silencio del lugar ya no era vacío. Era compañía. El Impala, el cuaderno, la casa, mi hijo, todo había encontrado su lugar. Y entonces entendí lo que Julián quiso decir aquella vez. El amor no termina, solo cambia de motor. Sonreí. Porque sí, la vida, al fin, había vuelto a arrancar. Primavera se instaló de verdad. Rosario volvió a llenarse de color. Los jacarandás florecieron. El aire olía a tilo y la gente en las... «Vamos despacio», me dijo Eduardo mientras guardaba el mate y el mapa en la guantera. «No hay apuro».
Tu padre habría dicho lo mismo, sonreí. Los caminos se disfrutan, no se corren. Salimos temprano, con el sol naciendo sobre la autopista. El motor rugía confiado, el viento jugaba con mi pelo corto, y sentí algo parecido a libertad. Eduardo cantaba bajito una canción de León Gieco. Me miró un momento y dijo: «No te imaginaba así, mamá». «¿Así cómo?» «Feliz». No supe qué responder. Miré el horizonte, el asfalto interminable, los campos dorados. Sí, estaba feliz, pero no por lo que había pasado, sino por lo que había sobrevivido. Paramos en una estación de servicio vieja, de esas que parecen congeladas en el tiempo. Un hombre mayor, con gorra y olor a combustible, se acercó al ver el Impala. ¡Qué belleza!, dijo, dando una vuelta a su alrededor. «De los 60, ¿no?» «Del 67», respondí. «No se ven muchos así. El que lo armó sabía lo que hacía». Me quedé mirándolo. «Sí», dije con un nudo en la garganta. «Sabía». El hombre sonrió, sin entender. Pagamos el combustible y seguimos. El cielo se había vuelto de un azul profundo, sin nubes. Eduardo bajó el vidrio y me miró. Papá estaría cantando ahora. Sí, reí, y mal como siempre. Llegamos a Córdoba al atardecer. Nos hospedamos en una posada pequeña, con paredes blancas y olor a madera vieja. Esa noche, después de cenar, sacamos el cuaderno de Julián. Eduardo lo abrió en una página marcada con cinta adhesiva. Cuando lleguemos a las sierras, quiero que Luisa maneje. Quiero verla al volante, libre, con el viento empujando su risa. Si no llego, que lo haga. El motor respondió como una bestia dormida que despierta sin rencor. Salimos a la ruta que serpenteaba entre montañas. El aire era fresco, el cielo enorme. Por primera vez en años no sentí miedo, ni del pasado, ni del futuro. Eduardo me miró y sonrió. «¿Viste? No era tan difícil». «No», reí. «Solo necesitaba aprender a soltar el freno». Manejamos durante horas, sin hablar. A lo lejos, el río se cruzaba con la carretera. Me detuve al borde. Bajamos y caminamos hacia el agua. El sonido era idéntico al del Paraná, pero más claro, más limpio. Saqué del bolsillo una pequeña caja de metal. Dentro, una foto de Julián y yo, tomada el día que terminamos el Impala. La abrí y la sostuve sobre el agua. «Gracias», susurré, «por cuidarnos incluso cuando ya no estabas». Dejé caer la foto. Flotó unos segundos, luego se hundió, suave. Eduardo me abrazó sin decir nada. Nos quedamos ahí, mirando el río llevarse el reflejo del sol y con él un pedazo del dolor. Volvimos al auto. El camino de regreso fue distinto, no por la ruta, sino por nosotros. Cada kilómetro se sentía como una despedida, pero también como un renacer. Eduardo encendió la radio. Sonaba Mercedes Sosa. Cantamos juntos, desafinados, felices, libres. Al caer la noche, las luces de Rosario aparecieron en el horizonte. «¿Y ahora?», preguntó mi hijo sin dejar de mirar el frente. «Ahora», dije, «vivimos».
sin miedo, sin culpa. Y el impala sigue andando, como nosotros. Esa noche dormí profundamente. Soñé con Julián en la ruta, guiñándome un ojo desde el asiento. Yo, por mi parte, retomé algo que creía perdido: mis historias. Empecé a escribir cada noche, a la misma hora en que Julián solía limpiar sus herramientas. Historias de vida, de amor, de errores y redención. Y poco a poco, sin buscarlo, Historias de Luisa se volvió un refugio para otros. Gente de todos lados me escribía. Mujeres que habían perdido, hombres que se sentían culpables, hijos que querían pedir perdón. Leían mi historia y encontraban la suya. Y entonces entendí. Lo que Julián había querido dejarme no era solo un auto o un cuaderno, sino una voz, una forma de seguir contando. Un domingo, mientras preparábamos asado en el patio, sonó el teléfono. Era Pedro Colman. «Luisa», dijo con su tono calmo de siempre, «te llamo para contarte algo». ¿Pasó algo malo? No, algo justo. Lucía Vega pidió declarar por última vez. Confesó todo. Dijo que tu historia la hizo pensar. ¿Mi historia?, pregunté sorprendida. Sí, alguien le mostró uno de tus relatos. Dijo que por primera vez entendió a la gente que dañó, que no busca perdón, pero que quiere que sepas que el arrepentimiento existe. Colgué el teléfono despacio. El viento soplaba, moviendo las hojas del limonero. Miré al cielo y sentí una paz extraña. No porque la historia terminara, sino porque ya no quedaban deudas. Esa tarde, Eduardo sacó el Impala del garaje. «Vamos a dar una vuelta», dijo, como antes. «¿A dónde?» «A ningún lado, a donde nos lleve». El motor rugió, grave, sereno. Nos alejamos por la avenida Oroño, el sol cayendo sobre los árboles, las sombras largas en el asfalto. Pasamos por el hospital donde trabajé, por el bar donde Julián y yo nos conocimos, por las calles donde crecimos. Cada esquina guardaba un pedazo de vida. Eduardo miró. Bajamos. El viento era cálido y el silencio tenía peso de eternidad. Eduardo me abrazó. «Gracias, mamá, por no rendirte». «Gracias a vos», le respondí, «por volver». Nos quedamos un rato mirando el horizonte. En el capó del Impala, el reflejo del sol parecía un corazón latiendo. No era imaginación, era Julián, recordándonos que el amor, cuando es verdadero, no muere, se transforma. Esa noche, al volver a casa, fui directo al taller. Encendí la luz. El aire olía a aceite y madera vieja. Tomé el cuaderno de Julián. En la última página, escribí con mi letra. Hoy el Impala volvió a la ruta. Eduardo sonrió. «Julián, si estás leyendo desde donde estés, lo logramos. Y aprendí que el amor no necesita durar para ser eterno. Gracias por cuidarnos, incluso después del adiós». Cerré el cuaderno, apagué la luz, y al salir, el reflejo del Impala me devolvió una imagen que me hizo reír. Yo, canosa, arrugada, pero viva, más viva que nunca. El motor volvió a rugir por última vez esa noche. No como un adiós, sino como una promesa que decía, mientras haya camino, habrá historia. Gracias por escuchar hasta el final. Contame desde dónde viviste esta historia y si alguna vez también tuviste que reconstruirte después del dolor. Suscríbete a Historias de Luisa.
porque mientras haya memoria, siempre habrá un nuevo comienzo.